Hello everybody, welcome to Let's Go Academy. Hoy nos toca revisar el vídeo de la review, ¿ok? ¿Estáis preparados? Comenzamos, let's go. Bueno, con el tema de la review hay que hacer siempre un pequeño matiz al principio porque esto puede a veces generar un poco de confusión o de dudas. La review, como su bien nombre indica, es una crítica o revisión de algo. Esa revisión o crítica puede ser de un libro, de una película o de algún tipo de evento. Vuestra pregunta puede ser, oye, ¿y si me preguntan sobre el libro X o sobre la película X y yo no la he visto o no lo he leído, qué hago? Lo normal es que si os preguntan sobre un libro o sobre una película, deben de asegurarse de que ese libro o película lo habéis leído. Como eso es muy difícil de conseguir, lo normal es que os pregunten sobre un libro, película o serie de televisión que sea vuestra favorita, la última que habéis visto, etcétera, etcétera, con lo cual se aseguran de que vuestra review va a ser correcta, ¿de acuerdo? Si por contra os preguntan sobre un evento, puede ser un concierto de música, puede ser una obra de teatro o puede ser, por ejemplo, un festival que haya popular en vuestra zona, por ejemplo, el Rocío o yo qué sé, cualquier tipo de festividad. Entonces, digamos que la review tiene que adaptarse un poco a lo que estéis revisando, ¿de acuerdo? La review aconseja hacerse, igual que en los demás textos que hemos visto, en 4 párrafos. Tenemos una intro, introduction, como siempre, un body, que depende un poco del enunciado. Como veis aquí en el enunciado he puesto diferentes cosas dependiendo obviamente de la review que estemos haciendo, como he dicho. Y por último, a diferencia de los otros textos donde teníamos una conclusión, en la review tenemos que hacer una recomendación. Esa recomendación puede ser positiva, negativa o neutra, puede ser un if o un ifá, ¿de acuerdo? Ok, con el tema del tono y el registro, siempre muy importante, el tono de la review es muy parecido, repito, muy parecido al tono del artículo de opinión. Es decir, usamos un tono semi-informal en el que buscamos continuamente llamar la atención del lector para que el texto que estemos leyendo nos parezca interesante, divertido, ameno, independientemente de que la review sea positiva o negativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos introducir aquí? Uso de phrasal verbs, palabras técnicas. Obviamente, cuando me refiero a palabras técnicas, me refiero obviamente a que si estamos hablando de una película, pues podemos utilizar palabras del estilo como trama, plot, argumento, characters, personajes, o por ejemplo, si estamos hablando de role o cast, ¿vale? Es decir, el rol de un personaje o el cast, que sería como el reparto, es decir, el conjunto de actores o de personajes que interpretan, que incluyen el libro o la película. ¿Ok? Esto es muy importante. Uso de direct and indirect questions, si recordáis, para el tema de llamar la atención del lector, es decir, soltar una pregunta al aire, incluso una pregunta retórica, para que el lector se implique en el tema que estáis exponiendo. Y esto también lo vimos en el tema del artículo de opinión. Use of adverbs ly, es decir, uso de adverbios con L y Y, incluso uso de adjetivos con ed o con ing. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de adjetivos siempre tienen que ver en inglés con el estado de ánimo, es decir, boring, incredibly boring, es decir, aburrido, increíblemente aburrido, amusing, divertido, interesante, absolutely amusing, absolutamente divertido. ¿Veis un poco por dónde vamos dirigidos? Es decir, tenemos que utilizar siempre ese tipo de expresiones para que quede claro la opinión de la persona que está realizando la review. Como hemos visto aquí, tratar de llamar la atención del lector y, como siempre, el uso de conectores para expresar un poco, enlazar las ideas. Es decir, so, therefore, por lo tanto, because, as, since, porque, but, however, although, sin embargo, aunque o pero. ¿Ok? Entonces, digamos, como siempre hemos dicho, es muy importante leer bien el enunciado, saber qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, digamos que nuestro body, nuestro cuerpo del texto, dependerá un poco de qué tipo de review estemos buscando y del enunciado para saber qué exponemos ahí. Si nos vamos, por ejemplo, a una película, pues habitualmente, digamos que una película, obra de teatro, libro, habitualmente se suelen dividir el enunciado en 2 partes, es decir, una en la que explicamos un poco el plot, la trama del libro, de la película, de la serie, hablamos un poco de los personajes principales, de performance, etc. Y en el tercer párrafo hablamos un poco de aspectos a desarrollar o a señalar del texto del libro o de la película. Es decir,
Por ejemplo, special effects, acting, design, quality of the event. Claro, esto varía según el enunciado. Sé que es un poco reiterativo, pero es así, ¿ok? Por contra, si estamos hablando de un concierto de música, pues entonces podemos hablar a lo mejor de cómo es el grupo, de cómo suena en directo, de si la actuación ha estado a la altura, si el sonido era adecuado, si fue divertido, si fue, digamos, peor de lo que esperaba, mejor de lo que esperaba. Como siempre digo, el enunciado nos va a decir un poco de qué va esta parte y es siempre importante, como he dicho, respetar el tono y el registro, ¿ok? Si, por ejemplo, estamos describiendo un evento, una festividad, pues es muy probable que en el enunciado nos digan háblanos de en qué consiste el festival, cuántos días dura y, por ejemplo, si fue algo divertido, si recomendarías a alguien volver a ese festival. Pues en este caso, en la parte del body, vamos a hablar de la duración del festival, de si es un sitio recomendable para ir, si fue fácil encontrar alojamiento, si el evento estuvo a la altura de tus expectativas o no. Siempre, como he dicho, recordad que la recomendación es un poco de carácter personal, a menos que en el enunciado nos diga que ese festival hay que darle una recomendación positiva o a esa película hay que darle una recomendación positiva. Como siempre, usad la sensatez y leer muy bien el enunciado, que eso siempre os va a facilitar muchísimo más la tarea. ¿Ok? Pues como he dicho, un uso del lenguaje y un tono muy parecido al del artículo de opinión, semi-informal. Tratad de llamar la atención de la gente, seguid por el enunciado y básicamente no creo que tengáis ningún problema para hacer una review. ¿Ok? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Como siempre, darle a like si ha sido así. Dejar cualquier cosa en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección de Academia Let's Go. Bye.